Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos vamos a zambullir en el mundo de las moscas. Oh, interesante. Sé lo que están pensando. ¿Mosca? ¿En serio? Sí, puede parecer un tema un poco, peculiar. Pero confíen en mí. Este viaje va mucho más allá del típico zumbido molesto y las manchas en el parabrisas. Hoy, con la ayuda de nuestro experto en entomología, vamos a descubrir los secretos que se esconden detrás de esos pequeños seres, basándonos en un artículo de Wikipedia que, sinceramente, me dejó boquiabierto. Es increíble cómo un tema que parece tan trivial puede abrir una ventana a un universo tan complejo. Desde su biología hasta su impacto en la cultura, las moscas nos desafían a mirar más allá de lo evidente. Totalmente. Y para muestra, un botón. ¿Sabían que las moscas saborean con las patas? Yo me quedé de piedra. Es un mecanismo sensorial realmente ingenioso. Les permite analizar rápidamente si una superficie es comestible o no. Imagínate, aterrizas en algo, lo saboreas con los pies y cavan. Decisión instantánea. Eficiencia pura. Increíble. O sea, aterrizan, prueban y deciden. Multitasking a tope. Exactamente. Ok, empecemos por el principio. ¿De dónde viene la palabra mosca? Bueno, la palabra mosca tiene su origen en el latín mosca. Pero, ojo, aquí hay una trampa. Una trampa. Sí, este término no se limita a la típica mosca doméstica que todos conocemos. En realidad abarca una gran variedad de especies dentro del orden Diptera. O sea, no todas las moscas son realmente moscas. Exactamente. Es como si el nombre mosca fuera una etiqueta general que se ha aplicado a insectos con ciertas características, aunque no están emparentados directamente. Entiendo. Por ejemplo, las moscas portasierra en realidad son himenópteros, primas de las abejas y avispas. Las moscas de mayo pertenecen al orden Ephemeroptera y las moscas escorpión al orden Mecoptera. Menuda sorpresa. Nunca me había imaginado tanta diversidad escondida bajo un solo nombre. Y este detalle nos lleva a un punto crucial, la importancia de la precisión en el lenguaje científico. Clasificar correctamente a las especies es fundamental para comprender su biología y su rol en los ecosistemas. Totalmente. Es como intentar leer un mapa sin saber qué significan los símbolos. Un caos. Ok. Ahora bien, hablemos de la anatomía de una mosca. ¿Qué las hace tan especiales? Aparte de su talento para aterrizar en nuestra comida, claro. Bueno, como otros dípteros, las moscas tienen un cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Su característica más llamativa, sin duda, son sus ojos compuestos. Esos ojos enormes que parecen ver en todas direcciones. Sí, están formados por miles de facetas que actúan como pequeños detectores de luz individuales. ¿Y por qué siempre se están frotando las patas en la cabeza? Es un ritual de limpieza. Buena observación. Lo hacen precisamente para limpiar sus ojos y mantener una visión óptima. Imagina la cantidad de polvo y partículas que deben acumularse en esos ojos tan complejos. Claro, tiene sentido. Y hablando de sus patas, es cierto que tienen unas almohadillas especiales. Sí, tienen almohadillas adherentes que les permiten caminar sobre superficies lisas, incluso boca abajo. Como si tuvieran superpoderes. Y aquí viene lo más sorprendente. En la punta de sus patas, las moscas poseen receptores del gusto. Un momento, ¿me estás diciendo que las moscas saborean con las patas? Exactamente. Es como si llevaran un laboratorio de degustación en cada pata. Aterrizan en algo, lo prueban y en un instante deciden si es un buen lugar para alimentarse. Eso sí que es multitarea. Y dime, ¿qué hay de esas pequeñas alas que tienen en la parte trasera? No parecen alas normales. Esas no son alas en el sentido tradicional. Se llaman halterios o balancines. Son estructuras que evolucionaron a partir de un segundo par de alas. Su función es actuar como estabilizadores durante el vuelo. Ah, como una especie de giroscopio. Exactamente. Les permiten realizar maniobras aéreas complejas con una precisión asombrosa. Vaya, realmente son unas pequeñas máquinas voladoras. ¿Y qué nos puedes contar sobre su ciclo de vida? ¿Es tan corto como se dice? Las moscas tienen un ciclo de vida holometábulo. Eso significa que pasan por 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Algunas especies completan este ciclo en cuestión de días. O sea que viven a toda velocidad. Sí, algunas. Mientras que otras tardan 1 o 2 meses. Ya veo. Y después de todo ese proceso, ¿cuánto tiempo vive una mosca adulta? En general, la vida promedio de una mosca adulta es de 15 a 25 días. Parece poco tiempo, pero en ese periodo logran reproducirse, buscar alimento, evadir depredadores. Viven intensamente. Cierto. Hablando de su actividad, hablemos de su impacto en los ecosistemas. A menudo los vemos como una molestia, pero ¿qué rol juegan en la naturaleza? Son tan malas como las pintamos. Las moscas son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, desempeñan un papel fundamental como descomponedoras de materia orgánica, ayudan a reciclar nutrientes y a devolverlos al suelo. O sea que no son solo bichos molestos. Para nada. De hecho, algunas especies de moscas son polinizadoras. Incluso se crían moscas para ser utilizadas en invernaderos. ¿En serio? Sí.
Ayudan a la reproducción de las plantas. Increíble. No puedo creer lo equivocada que estaba sobre las moscas. Pero imagino que también tienen un lado negativo, ¿no? Ujú. No todo puede ser color de rosa. Claro. Es importante recordar que también pueden ser vectores de enfermedades. Su atracción por la materia orgánica en descomposición las convierte en potenciales transmisoras de enfermedades como la disentería, el cólera y la fiebre tifoidea. Es cierto. Ese es un aspecto que no podemos ignorar. Y hablando de su atracción por la materia en descomposición, ¿te has preguntado alguna vez por qué las moscas son tan difíciles de atrapar? Parecen tener un sexto sentido para esquivar cualquier intento de aplastarlas. Sí. Siempre se me escapan. Bueno, la ciencia tiene una explicación para eso. Un estudio de Caltech reveló que las moscas tienen un sistema de defensa increíblemente sofisticado. En serio. Cuéntame más. Me intriga saber cómo se las arreglan para ser tan escurridizas. Imagina esto. Su cerebro procesa la información en tan solo 8,5 milisegundos. Eso significa que pueden detectar una amenaza y reaccionar en 13 de segundo. Oh, Para ponerlo en perspectiva, las moscas perciben el mundo en cámara lenta en comparación con nosotros. ahora entiendo por qué es casi imposible darles un manotazo. Es como si tuvieran supervelocidad. Y lo más interesante es que no solo reaccionan, sino que también planifican su escape. Observan al atacante y posicionan sus patas de la manera más eficiente para despegar en la dirección opuesta. Es increíble. Realmente subestimamos la inteligencia de estos pequeños insectos. Y hablando de inteligencia, hay algo que me deja pensando. Las moscas tienen libre albedrío. Esa es una pregunta fascinante. Y por sorprendente que parezca, hay investigaciones que sugieren que incluso los invertebrados, como las moscas, podrían exhibir una forma de libre albedrío. ¿En serio? Me estás diciendo que las moscas podrían tener la capacidad de tomar decisiones. Eso cambia por completo mi percepción de ellas. Un estudio publicado en 2010 en la revista Proceedings of the Royal Society planteó esa posibilidad. Los científicos argumentan que, si bien las moscas no son completamente libres de sus acciones, tampoco son autómatas predecibles. Y eso sí que es revolucionario. Pensar que una criatura tan pequeña podría tener esa capacidad. El estudio sugiere que la capacidad de elegir entre diferentes opciones de comportamiento, incluso en ausencia de cambios en el entorno, podría ser una característica común a la mayoría de los cerebros, no solo a los humanos. Es increíble pensar que criaturas tan pequeñas podrían tener esa capacidad. ¿Y qué nos dice esto sobre la evolución del cerebro y la toma de decisiones? Abre un nuevo panorama para entender la evolución de la conciencia y la complejidad del comportamiento animal. Si las moscas con cerebros tan pequeños muestran indicios de libre albedrío, ¿qué nos dice eso sobre el potencial de otros animales? Es una pregunta que nos deja con mucho que pensar. Y hablando de la percepción de las moscas, no podemos olvidar su presencia en la cultura humana. Desde la mitología hasta la literatura, las moscas han tenido un lugar a menudo contradictorio en nuestras historias. Es cierto, en algunas culturas las moscas representan la muerte y la decadencia, como en la historia de las plagas de Egipto. Pero en otras, tienen un significado espiritual, como en la tradición navajo. Es curioso cómo un mismo insecto puede tener interpretaciones tan diferentes. ¿A qué se debe esa dualidad? Probablemente se deba a la combinación de su presencia constante en nuestras vidas y su asociación con procesos naturales como la descomposición. Por un lado, las moscas pueden ser portadoras de enfermedades y asociarse con la suciedad. Por otro lado, también son parte esencial de los ciclos de la vida y la muerte en la naturaleza. Es como si las moscas reflejaran nuestra propia ambivalencia hacia la naturaleza. La admiramos y la tememos al mismo tiempo. Exacto. Y esa ambivalencia se refleja en el arte. Las moscas a menudo se utilizan para evocar sensaciones de horror o suciedad. Pensemos en películas como La Mosca, por ejemplo. O en la poesía de Emily Dickinson, que describe el sonido de una mosca al morir. Exactamente. Las moscas, a pesar de su tamaño y aparente simpleza, han logrado dejar una huella significativa en la cultura humana. Han inspirado miedo, fascinación, repulsión e incluso admiración. Y después de este recorrido por el mundo de las moscas, creo que puedo decir que nunca las volveré a ver de la misma manera. Me alegra escuchar eso. A veces las criaturas más pequeñas e insignificantes pueden revelar los grandes secretos sobre la vida y sobre nosotros mismos. Es cierto. Y creo que este es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos descubierto hasta ahora. En la siguiente parte continuaremos explorando el fascinante mundo de las moscas. No se lo pierdan. Retomando nuestra inmersión en el mundo de las moscas, hay un aspecto que me parece particularmente intrigante y que quizás a algunos les resulte un poco inesperado: la terapia larval. Terapia larval. Suena a película de ciencia ficción. ¿De qué se trata exactamente? ¿Acaso las moscas se han convertido en doctoras? No exactamente doctoras, pero sí asistentes médicas.
La terapia larval consiste en utilizar larvas de mosca, específicamente las que se alimentan de tejido muerto, para limpiar heridas y promover la cicatrización. Espera. Me está diciendo que ponen larvas de mosca en las heridas de las personas. Suena un poco asqueroso, ¿no? No entiendo. La imagen puede ser un poco impactante al principio, pero te aseguro que se trata de un procedimiento médico controlado y efectivo. Las larvas que se utilizan son esterilizadas y se colocan en heridas que no cicatrizan adecuadamente, como úlceras o quemaduras graves. Aún así, me cuesta imaginar cómo algo que asociamos con la suciedad puede ser beneficioso para la salud. ¿Cómo funciona exactamente este proceso? Las larvas son expertas en limpieza. Se alimentan selectivamente del tejido muerto, dejando el tejido sano intacto. Además, secretan sustancias que ayudan a combatir las bacterias y promueven la formación de tejido nuevo. Entonces, es como una forma natural de limpiar y desinfectar las heridas sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos. Exactamente. Aunque pueda sonar contradictorio, la terapia larval se ha utilizado durante siglos y ha demostrado ser eficaz en muchos casos. A veces las soluciones más inesperadas provienen de la naturaleza misma. Supongo que a veces hay que dejar de lado las apariencias y confiar en la sabiduría de la naturaleza. Y hablando de cambiar perspectivas, recordemos la importancia de las moscas en la cultura egipcia. Un tema fascinante sin duda. Solemos asociar las moscas con la suciedad y la enfermedad, como en la plaga bíblica. Pero en el antiguo Egipto las moscas también se veían como un símbolo de valor y tenacidad. En serio, cuesta imaginar a un faraón llevando un amuleto con forma de mosca. ¿Qué las hacía tan especiales para los egipcios? Se creía que su persistencia, su capacidad para superar obstáculos y su tenacidad en la batalla eran cualidades dignas de admiración. No olvidemos que las moscas son maestras en la supervivencia, como ya hemos visto. Es fascinante cómo un insecto que hoy en día consideramos molesto podía tener un significado tan positivo en otra cultura. ¿Hay ejemplos concretos de esta veneración a las moscas en el antiguo Egipto? Por supuesto. Se han encontrado joyas y armas ceremoniales con forma de mosca en tumbas egipcias. De hecho, el faraón Amosis Sisco condecoró a su madre, la reina Ahotep, con un collar con 3 grandes moscas de oro. Era un reconocimiento a su valentía y determinación. Increíble. Una condecoración con forma de mosca. Eso sí que es cambiar la perspectiva. Es fascinante cómo un mismo insecto puede tener interpretaciones tan diferentes según la cultura. Y ese contraste es precisamente lo que hace que el estudio de las moscas sea tan enriquecedor. Nos desafía a replantearnos nuestras propias percepciones y a apreciar la complejidad del mundo natural, donde lo bello y lo repulsivo a menudo conviven. Totalmente de acuerdo. Después de todo lo que hemos aprendido hoy, creo que nunca volveré a mirar a una mosca de la misma manera. Y hablando de mirar, me ha estado intrigando desde que empezamos a hablar de las moscas. ¿Cómo es que son capaces de volar tan bien? ¿Cuál es el secreto de su destreza aérea? Esa es una pregunta que ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo. La aerodinámica de las moscas es realmente asombrosa. Su vuelo es una combinación de precisión, eficiencia y maniobrabilidad. ¿Qué las hace tan diferentes a otros insectos voladores? ¿Es solo cuestión de tamaño o hay algo más? Bueno, como mencionamos antes, las moscas tienen 2 alas funcionales y 2 haltereos que actúan como giroscopios ayudándolas a mantener el equilibrio y la dirección durante el vuelo. Pero hay mucho más. Claro, esos halterios que les permiten hacer piruetas en el aire. Pero, ¿cómo logran generar la suficiente sustentación con un solo par de alas? Sus alas son increíblemente eficientes. No solo baten hacia arriba y hacia abajo, sino que también rotan y se inclinan creando complejos patrones de flujo de aire que les permiten generar la fuerza necesaria para volar. Eso suena muy complicado. ¿Cómo lo hacen sin tener un manual de instrucciones? Es un proceso instintivo para ellas codificado en su genética a lo largo de millones de años de evolución. Y es precisamente esa complejidad lo que les permite realizar maniobras aéreas tan impresionantes. Pueden cambiar de dirección rápidamente, flotar en el aire e incluso volar hacia atrás. Es increíble pensar en toda la física y la ingeniería que hay detrás del vuelo de una mosca. Es como si fueran pequeños aviones de combate. Y no olvidemos la velocidad a la que baten sus alas. Algunas especies pueden hacerlo hasta 200 veces por segundo. Oh, ¡wow! Eso es realmente rápido. ¿Y esa velocidad tiene alguna relación con su capacidad para evadir nuestros intentos de atraparlas? Por supuesto. La velocidad de aleteo les permite realizar cambios de dirección bruscos y rápidos, lo que las hace muy difíciles de predecir y atrapar. Es como si pudieran teletransportarse de un punto a otro. Realmente son los maestros del vuelo. Y hablando de sentidos, ¿qué hay de la visión de las moscas? Mencionaste antes que tienen ojos compuestos, pero ¿cómo afecta eso a su forma de ver el mundo? ¿Ven lo mismo que nosotros? Su visión es muy diferente a la nuestra. Sus ojos compuestos les proporcionan un campo visual amplio, permitiéndoles ver en casi todas las direcciones a la vez. Es como tener cientos de ojos pequeños que les dan una visión panorámica del mundo. Eso debe ser muy útil para detectar depredadores y escapar a tiempo. Exactamente.
Sin embargo, su visión no es tan nítida como la nuestra. Ven el mundo como un mosaico de imágenes en lugar de una imagen única y detallada. Y eso no les dificulta la navegación. ¿Cómo se orientan si no ven con claridad? Las moscas se basan más en el movimiento que en los detalles estáticos. Su cerebro está cableado para detectar cambios en su entorno, lo que les permite reaccionar rápidamente a las amenazas o a las oportunidades de alimentación. Es como si tuvieran un radar interno que les avisa de cualquier cambio a su alrededor. Es fascinante cómo su sistema visual está tan adaptado a su estilo de vida. Y hablando de adaptación, ¿cómo se las arreglan las moscas para sobrevivir en tantos entornos diferentes? Parecen estar en todas partes, desde el campo hasta la ciudad. Las moscas son increíblemente adaptables. Se encuentran en casi todos los hábitats terrestres, desde los desiertos hasta las selvas tropicales. Su éxito se debe a una combinación de factores: su ciclo de vida corto, su dieta variada y su capacidad de vuelo. Es como si tuvieran un kit de supervivencia para cualquier situación. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esos factores? Por supuesto. En primer lugar, su ciclo de vida corto les permite reproducirse rápidamente y adaptarse a las condiciones cambiantes. Si un entorno se vuelve desfavorable, las moscas pueden producir una nueva generación rápidamente, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. Eso tiene sentido. Una estrategia inteligente para asegurar la continuidad de la especie. Además, su dieta es muy variada. Algunas especies se alimentan de néctar, otras de frutas en descomposición y algunas incluso de sangre. Esta flexibilidad alimentaria les permite encontrar recursos en una amplia gama de entornos. Qué versátiles. No son nada exigentes a la hora de comer. Y por último, su capacidad para volar les permite dispersarse fácilmente y colonizar nuevos hábitats. Pueden viajar largas distancias en busca de alimento o de mejores condiciones de vida. Es impresionante cómo la evolución ha equipado a las moscas con tantas herramientas para sobrevivir. Son unas verdaderas campeonas de la adaptación. Y no olvidemos su increíble resistencia. Son capaces de soportar temperaturas extremas e incluso sobrevivir a la exposición a productos químicos tóxicos. Realmente son unas supervivientes natas. Y hablando de supervivencia, ¿qué hay de los depredadores? ¿Quiénes se alimentan de moscas? Tienen muchos enemigos naturales. Las moscas son una fuente de alimento importante para muchos animales, incluyendo aves araña, ranas lagartijas e incluso otros insectos. Ya parece que tienen muchos enemigos naturales. ¿Cómo se las arreglan para no desaparecer? A pesar de tener tantos depredadores, las moscas tienen sus propias defensas. Su velocidad, su agilidad y su sistema de alerta temprana las convierten en presas difíciles de atrapar. Es como si tuvieran un sistema de defensa multicapa. Velocidad, agilidad y un radar interno. No me extraña que sean tan difíciles de atrapar. Y a pesar de todas las amenazas, las moscas siguen prosperando en todo el mundo. Exactamente. Su éxito evolutivo es un testimonio de su adaptabilidad, resistencia e ingenio. Son criaturas que han logrado dominar el arte de la supervivencia en un mundo lleno de desafíos. Después de este viaje por el mundo de las moscas, me queda una pregunta final. ¿Hay algo que aún no sepamos sobre ellas? Quedan misterios por resolver. Claro que sí. A pesar de todos los avances científicos, todavía hay mucho que aprender sobre las moscas. Por ejemplo, ¿qué áreas de investigación son las más prometedoras? Bueno, todavía no entendemos completamente los mecanismos neuronales que les permiten tomar decisiones tan rápidas y precisas. Mencionamos antes que podrían tener algún grado de libre albedrío, pero todavía no sabemos cómo funciona eso a nivel cerebral. Es cierto, es un tema fascinante que plantea muchas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la toma de decisiones. Exactamente. Y también hay mucho que aprender sobre su papel en los ecosistemas. Cada especie de mosca tiene una función única y comprender esas funciones es crucial para mantener el equilibrio natural. Es como si cada mosca fuera una pieza de un enorme rompecabezas y todavía nos faltan muchas piezas por descubrir. Precisamente. Y ese es el encanto de la ciencia. Siempre hay más que explorar, más que aprender, más que descubrir. Y con esa nota de misterio creo que es un buen momento para hacer una pausa y dar paso a la última parte de nuestra inmersión en el mundo de las moscas. Acompáñenos en la siguiente etapa de este fascinante viaje. Y bueno, retomando nuestra inmersión profunda en el mundo de las moscas, creo que es importante destacar un aspecto que a menudo se pasa por alto: su belleza. Belleza. Confieso que no es la primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en moscas. Más bien pienso en invasión, zumbido o manotazo. Es comprensible. Estamos condicionados a asociarlas con la suciedad y lo desagradable. Pero si dejamos de lado los prejuicios y las observamos con atención, podemos apreciar la complejidad de sus estructuras, la iridiscencia de sus alas, la precisión de sus movimientos. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber visto fotos macro de moscas y me sorprendieron los detalles. Esos ojos compuestos, por ejemplo, son fascinantes. Parecen pequeñas joyas. Exactamente.
Cada faceta de sus ojos es como una lente diminuta y la combinación de todas ellas crea una imagen fragmentada del mundo, pero a la vez muy sensible al movimiento. Y no olvidemos la variedad de colores y patrones que existen entre las diferentes especies de moscas. Algunas parecen pequeños arcoíris. Cierto. Algunas tienen colores metálicos brillantes, otras tienen rayas o manchas, e incluso hay algunas con alas transparentes que parecen de cristal. La diversidad morfológica de las moscas es realmente asombrosa. Es increíble cómo podemos encontrar belleza en los lugares más inesperados. A veces solo necesitamos cambiar el enfoque. Y esa belleza no se limita a su apariencia física. Recordemos su increíble capacidad de vuelo, su sistema sensorial altamente desarrollado, su papel fundamental en los ecosistemas. Es cierto. Después de todo lo que hemos aprendido, creo que podemos decir que las moscas son mucho más que simples bichos molestos. Son criaturas fascinantes, complejas e incluso hermosas a su manera. Exactamente. Y lo más importante es que nos recuerdan que el mundo natural está lleno de sorpresas. Solo tenemos que estar dispuestos a mirar más allá de nuestras preconcepciones. Y con esa hermosa reflexión, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de las moscas. Ha sido un viaje increíble, lleno de sorpresas y descubrimientos. Un placer compartir esta experiencia contigo y con nuestros oyentes. Espero que se lleven una nueva perspectiva sobre estas criaturas tan incomprendidas. Yo también. Hemos aprendido que las moscas son mucho más que un simple insecto molesto. Son maestras de la supervivencia, expertas en aerodinámica y hasta pueden enseñarnos sobre la evolución del libre albedrío. Y quién sabe qué otros secretos nos esperan por descubrir. Así es. La próxima vez que se encuentren con una mosca, deténganse un momento a observarla. Tal vez les sorprenda lo que puedan descubrir. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los neutrinos. Ah, sí, los neutrones. Los conocen. Son partículas subatómicas, tan pequeñas que casi no interactúan con la materia. Imagínense intentar atrapar a un fantasma. Exacto. Durante mucho tiempo, los científicos creían que esas escurridizas partículas no tenían masa. Bueno, eso es lo fascinante de los neutrinos, ¿no? Es que están en todas partes. El Sol los produce en cantidades masivas, las supernovas. ¡Wow! Los expulsan en explosiones estelares. ¿Sí? E incluso tú en este preciso instante estás emitiendo neutrinos debido a la desintegración radiactiva natural. Increíble. Es increíble, ¿verdad? Pero si son tan difíciles de detectar, ¿cómo sabemos que estas pequeñas partículas fantasma realmente existen? Nuestra historia comienza en 1930 con Wolfgang Pauli. Imagínate, este físico se topa con un problema. Las leyes de la física parecían romperse durante la desintegración beta de los neutrones. Para resolverlo, propuso la existencia de una partícula neutra casi sin masa, que se llevaba la energía y el momento perdidos. En esa época era una idea revolucionaria. Para encontrar una aguja en un pajar cósmico. Si no me equivoco, esa aguja no se encontró hasta 25 años después. Exacto. No fue hasta 1956 que Clyde Cowan y Frederick Rains, mediante un experimento pionero, lograron por fin confirmar la existencia de los neutrinos. Es increíble. Imagínate la paciencia y la precisión que debieron tener para conseguirlo. Un verdadero hito en la historia de la ciencia. Totalmente. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Claro que no. Hay diferentes tipos de neutrinos, ¿cierto? Así es. Conocemos 3 sabores de neutrinos. 3 sabores. El neutrino electrónico, el neutrino amónico y el neutrino tauónico. ¡Wow! Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sí. Resulta que los neutrinos pueden cambiar de sabor en un fenómeno llamado oscilación de neutrinos. Cambiar de sabor. Eso suena a cocina molecular, más que a física de partículas. Sí. Explícame, ¿cómo es posible? La clave es que la oscilación de neutrinos implica que estas partículas deben tener masa. Para que un neutrino cambie de un tipo a otro, debe experimentar el tiempo. Y según la teoría de la relatividad de Einstein, solo las partículas con masa experimentan el tiempo. Espera, si los neutrinos tienen masa, aunque sea ínfima, esto tiene enormes repercusiones para nuestra comprensión del universo. Absolutamente. La masa de los neutrinos desafía el modelo estándar de la física de partículas que inicialmente los consideraba sin masa. Estamos hablando de reescribir los libros de texto de física. Esto es realmente fascinante. Lo es. Estas diminutas partículas están poniendo patas arriba a nuestra comprensión del universo. Sin duda.
Pero si son tan difíciles de detectar, ¿cómo podemos estudiarlos? Buena pregunta. No. Para capturar a estas escurridizas partículas, los científicos han ideado ingeniosos métodos. Ya. Imagínate enormes detectores. Algunos ubicados en las profundidades de la Tierra. Increíble. Diseñados para captar los débiles destellos de luz o las señales de radiación que se producen cuando un neutrino interactúa con la materia. Suena a algo sacado de una película de ciencia ficción. Un poco sí. Estoy deseando saber más sobre estos increíbles detectores. Pues precisamente de eso hablaremos a continuación. Genial. Adentrémonos en el fascinante mundo de la detección de neutrinos. Como decíamos, la detección de neutrinos es un desafío colosal. Estas partículas son como pequeños ninjas, capaces de atravesar la materia casi sin dejar rastro. Pero la ciencia, con su ingenio y perseverancia, ha desarrollado métodos sorprendentes para atraparlos. Uno de ellos son los detectores de centello. Detectores de centello, el nombre suena un poco a magia. Así. ¿Cómo funcionan exactamente? Imagínate un tanque gigantesco, lleno de un líquido especial llamado centellador. Cuando un neutrino choca con un átomo de este líquido, produce un destello de luz. Una minúscula explosión de energía alrededor del tanque. Miles de sensores ultrasensibles, llamados fotomultiplicadores, están a la espera para capturar estos destellos. Interesante. A partir de la información de esos destellos, los científicos pueden reconstruir la trayectoria del neutrino y obtener información sobre su energía y tipo. Es como si estuviéramos reconstruyendo un puzzle cósmico con cada destello. Exacto. ¿Hay algún detector de centello que sea particularmente importante? Por supuesto. Wow. Uno de los más impresionantes es Camland, ubicado en Japón. Es un gigante de 1000 toneladas de centellador líquido enterrado 1 kilómetro bajo tierra para protegerlo de la radiación cósmica. Claro. Camland se utiliza para estudiar los antineutrinos provenientes de los reactores nucleares japoneses, lo que nos ayuda a comprender mejor la oscilación de neutrinos. Ya veo. Otro ejemplo notable es Borexino, un detector italiano que utiliza un centellador orgánico líquido. Borexino se especializa en la detección de neutrinos solares de baja energía, revelándonos secretos sobre los procesos de fusión nuclear que ocurren en el corazón del Sol. Es increíble cómo estos detectores nos permiten asomarnos al interior de las estrellas y observar el universo a nivel subatómico. Totalmente. Pero si mal no recuerdo, también mencionaste otro tipo de detector, ¿verdad? Sí, exacto. Hablemos de los detectores radioquímicos. ¿Radioquímicos? Estos se basan en la idea de que los neutrinos pueden interactuar con ciertos núcleos atómicos, transformándolos en un isótopo diferente. Un ejemplo clásico es el experimento de Raymond Davis. Un pionero en la detección de neutrinos solares. Su detector ubicado en una mina de oro a gran profundidad. ¿En una mina de oro? Sí. Interesante. Utilizaba un tanque lleno de tetracloroetileno. ¿Un líquido común en la limpieza en seco? Limpieza en seco. No me imagino un lugar menos glamoroso para un experimento de física de partículas. Jeje, la ciencia a veces nos sorprende con sus escenarios insólitos. Ya. Lo importante es que el cloro 37 presente en el tetracloroetileno puede capturar un neutrino, transformándose en argón 37. Argón 37. Un isótopo radiactivo. Davis contaba meticulosamente los átomos de argón 37 producidos, una tarea que requería una paciencia y precisión extraordinarias. Claro. Sus mediciones confirmaron que el Sol producía neutrinos, pero también revelaron un misterio. ¿Sí? El número de neutrinos detectados era mucho menor de lo que predecían los modelos solares. Sí, el famoso problema de los neutrinos solares. Exactamente. Si no me falla la memoria, la solución a este enigma se encontró gracias a la oscilación de neutrinos, ¿no? Precisamente. ¿Verdad? La oscilación explica por qué Davis detectaba solo 1/3 de los neutrinos solares esperados. Los otros 2/3 habían oscilado a otros sabores durante su viaje desde el Sol hasta la Tierra. Ya veo. Pero volviendo a los detectores, Sí. hay otra categoría que no podemos dejar de mencionar. ¿Cuál es? Los detectores Cherenkov. El efecto Cherenkov. Esa misteriosa luz azul que se produce cuando las partículas viajan más rápido que la luz en un medio. Bueno, para ser precisos, las partículas no pueden superar la velocidad de la luz en el vacío, pero en un medio como el agua, la luz viaja más lentamente. Y una partícula cargada puede superar esa velocidad.
produciendo un cono de luz azul, la radiación de Cherenkov. Sí. Los detectores Cherenkov aprovechan este fenómeno para detectar neutrinos. Uno de los más famosos es Super Kamiokande en Japón. Super Kamiokande, ese nombre me resulta familiar. Sí. No es un detector gigantesco ubicado en una mina abandonada. Así es. Wow. Super Kamiokande es un tanque cilíndrico de 40 metros de altura Caray. y 40 metros de diámetro, Increíble. lleno con 50.000 toneladas de agua ultrapura. Sus paredes están cubiertas con miles de fotomultiplicadores, listos para captar la radiación de Cherenkov producida cuando un neutrino interactúa con los electrones del agua. Super Kamiokande ha jugado un papel crucial en la confirmación de la oscilación de neutrinos y en el estudio de los neutrinos provenientes de supernovas, el Sol e incluso la atmósfera terrestre. Es como una catedral de la ciencia capturando la luz fantasmal de los neutrinos. Es una buena analogía. ¿Y qué hay del otro detector que mencionaste, el Observatorio de Neutrinos de Sudbury? El SNO ubicado en Canadá es otro detector Cherenkov excepcional, a diferencia de Super Kamiokande. Sí. Utiliza agua pesada. Agua pesada. Lo que le permite detectar diferentes tipos de interacciones de neutrinos. ¿Ya? El SNO fue fundamental para resolver el problema de los neutrinos solares, confirmando que los neutrinos del Sol oscilan entre sabores durante su viaje a la Tierra. Es realmente impresionante cómo la búsqueda de estas escurridizas partículas ha llevado al desarrollo de tecnologías tan innovadoras. Sin duda. Detectores gigantes enterrados en las profundidades de la Tierra. Sí. Tanques llenos de líquidos especiales sensores ultrasensibles. Es increíble. La detección de neutrinos es una verdadera epopeya científica. Y la historia continúa. Hay muchos otros detectores de neutrinos en funcionamiento y en desarrollo en todo el mundo. Cada uno con su propia especialidad. Hablando de la historia de la investigación de neutrinos, ¿hay algún otro momento destacado que debamos mencionar? Sí, hay uno en particular que, aunque un poco embarazoso para la comunidad científica, ilustra la importancia de la verificación rigurosa en la ciencia. Me refiero al caso de los neutrinos superlumínicos. Sí, recuerdo haber leído algo sobre eso, ¿no? Se trataba de neutrinos que aparentemente viajaban más rápido que la luz. Exactamente. En 2011, el experimento Opera, que enviaba neutrinos desde el CERN en Suiza hasta el laboratorio Gran Sasso en Italia, anunció haber medido neutrinos viajando a una velocidad ligeramente superior a la de la luz. El anuncio causó un gran revuelo en la comunidad científica y en los medios de comunicación. Claro. Si se confirmaba el hallazgo, habría desafiado uno de los pilares de la física moderna, la teoría de la relatividad especial de Einstein. Imagínate el impacto. ¿Qué pasó después? ¿Se confirmó el resultado? Pues después de meses de intenso escrutinio y verificaciones independientes, se descubrió que el resultado anómalo se debía a un error instrumental. Vaya. Un cable de fibra óptica mal conectado. Increíble. Una vez corregido el error, las mediciones posteriores confirmaron que los neutrinos, como se esperaba, no superan la velocidad de la luz. Menos mal la física moderna puede respirar tranquila. Pero la historia de los neutrinos superlumínicos nos recuerda la importancia del escepticismo científico. Totalmente. Y la necesidad de verificar cuidadosamente los resultados antes de proclamar un descubrimiento revolucionario. Precisamente. La ciencia avanza a través de la crítica y la verificación constante. Y en el caso de los neutrinos, la historia está lejos de terminar. Cierto, hemos recorrido un largo camino desde la propuesta de Pauli de una partícula invisible hasta la construcción de detectores colosales que capturan sus débiles interacciones. Sin duda. ¿Pero qué nos depara el futuro de la investigación de neutrinos? ¿Qué misterios quedan por resolver? Sí es cierto, hemos explorado su historia, sus características y la tecnología que utilizamos para detectarlos, pero queda una pregunta clave. ¿Por qué son tan importantes los neutrinos? ¿Qué nos pueden revelar sobre el universo? Los neutrinos son como pequeñas ventanas a lo desconocido. Su estudio nos permite explorar cuestiones fundamentales sobre la física de partículas, la cosmología, incluso la evolución del universo. Por ejemplo, como mencioné antes, la masa de los neutrinos desafía el modelo estándar de la física de partículas. Sí, recuerdo que dijiste que el modelo estándar no predecía que los neutrinos tuvieran masa. ¿Puedes contarme más sobre las implicaciones de este descubrimiento? Con gusto, el modelo estándar ha sido extraordinariamente exitoso en explicar una amplia gama de fenómenos a nivel subatómico. Sin embargo, el hecho de que los neutrinos
tengan masa, aunque sea minúscula, nos dice que hay piezas del puzzle que aún no encajan. Es una señal de que nuestra comprensión de las partículas fundamentales y sus interacciones es incompleta. Es decir, que los neutrinos nos están dando pistas sobre una nueva física, ¿verdad? Exactamente, la masa de los neutrinos podría ser la punta del iceberg, una señal de la existencia de nuevas partículas o nuevas fuerzas que aún no hemos descubierto. Es emocionante pensar en todas las posibilidades. ¿Qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo para desentrañar estos misterios? En todo el mundo se están construyendo detectores de neutrinos cada vez más grandes y sofisticados, con el objetivo de estudiar estas partículas con una precisión sin precedentes. Por ejemplo, DUNE en Estados Unidos y Hyper Kamiokande en Japón prometen revolucionar nuestra comprensión de los neutrinos. ¿Y cuáles son los objetivos principales de estos nuevos experimentos? Uno de los grandes retos es determinar la jerarquía de masas de los neutrinos. En otras palabras, queremos saber cuál de los 3 tipos de neutrinos es el más pesado y cuál es el más ligero. Esta información nos podría ayudar a comprender mejor la evolución del universo desde el Big Bang hasta la formación de las galaxias. ¿Y qué hay de la posibilidad de descubrir nuevos tipos de neutrinos? Recuerdo que mencionaste algo sobre los neutrinos estériles. Sí, los neutrinos estériles son hipotéticas partículas que no interactuarían con la materia a través de la fuerza débil. Ajá. Lo que los haría aún más difíciles de detectar que los neutrinos convencionales, si existieran, podrían ser candidatos a la materia oscura. Esa misteriosa sustancia que constituye la mayor parte de la masa del universo. O sea que si encontráramos neutrinos estériles, estaríamos resolviendo uno de los mayores misterios de la cosmología. Impresionante. Exacto. Además, no podemos olvidar las posibles aplicaciones tecnológicas de los neutrinos, dado que interactúan tan poco con la materia, podrían utilizarse para enviar señales a través de la Tierra, incluso atravesando materiales densos como el plomo o el agua. ¿Te imaginas? Comunicaciones a través del núcleo terrestre utilizando haces de neutrinos suena ciencia ficción. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? La historia de los neutrinos nos ha demostrado que estas partículas, que en su momento se consideraron insignificantes, pueden desafiar nuestras teorías, revelar secretos del universo y abrir nuevas posibilidades tecnológicas. Es fascinante cómo un pequeño fantasma cósmico puede tener un impacto tan grande en nuestra comprensión del universo. Hemos aprendido que los neutrinos son mucho más que simples partículas, son mensajeros del cosmos portadores de información valiosa sobre los procesos más fundamentales de la naturaleza. Así es. Y para aquellos que quieran profundizar en el mundo de los neutrinos, les animo a que investiguen sobre los experimentos y descubrimientos más recientes. Hay una gran cantidad de información disponible en Internet y en bibliotecas. Excelente consejo. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de los neutrinos. Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan aprendiendo y sigan maravillándose con los misterios del universo. Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos adentramos en un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Los misterios eleusinos. Exacto, ritos ancestrales que se celebraban cerca de Atenas por más de 2000 años. Envueltos en un velo de secretismo. Y con la promesa de una existencia mejor tras la muerte. Intrigante. ¿Verdad? Sin duda alguna. Y para comprender la magnitud de estos misterios, imaginemos por un momento la antigua Grecia. Los rumores sobre estos rituales se extienden como la pólvora. Prometiendo algo profundo. Algo que trasciende la vida misma. Para esta inmersión, nos basaremos en la información de la versión en español del artículo de Wikipedia, Misterios Eleusinos. ¿Listos para desentrañar estos misterios? Totalmente. Comencemos por Eleusis. La ciudad que albergaba estos ritos. No era simplemente un lugar. Su ubicación y significado agrícola eran cruciales. Ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de Atenas. Eleusis era un importante centro de producción de trigo y cebada. Elementos esenciales en la vida y la mitología griega. Claro, la agricultura era fundamental en la antigua Grecia. Pero mencionaste algo sobre los orígenes de Eleusis que me llamó la atención. Efectivamente, se cree que sus primeros habitantes eran de origen tracio. Un pueblo con sus propias tradiciones. Y creencias. Esta mezcla cultural pudo haber influido en la naturaleza única de los misterios. Un misterio dentro de otro. Fascinante. Ahora, hablemos del mito que inspiró estos rituales, la historia de Deméter. Diosa de la agricultura y la fertilidad. Y su hija Perséfone. Un mito que no solo explica el ciclo de las estaciones, sino que también refleja el ciclo de la vida. La muerte y el renacimiento. Hades, dios del inframundo, rapta a Perséfone.
sumergiendo a Deméter en una profunda tristeza. Que provoca el invierno en la tierra. La tierra se vuelve estéril. Deméter abandona sus deberes divinos. Una imagen desoladora. Pero en su búsqueda enseña los secretos de la agricultura a Triptólemo. Un gesto crucial para la humanidad. Exacto. Es como si el mito nos estuviera diciendo que incluso en medio del dolor y la pérdida, Hay un atisbo de esperanza, de renovación. finalmente Deméter encuentra a Perséfone, Pero esta ha comido semilla de granada en el inframundo. atándola a él por una parte del año. Y de ahí el ciclo de las estaciones, Perséfone regresa con Deméter durante 2/3 del año. trayendo la primavera y el verano, símbolo del renacimiento de la vida. Es increíble cómo un mito tan antiguo podía ofrecer consuelo y esperanza a los antiguos griegos. Totalmente. Y los misterios eleusinos celebraban precisamente ese regreso de Perséfone. Con la promesa de una vida mejor después de la muerte, No era una simple celebración. sino un camino iniciático con 2 niveles. Los misterios menores y los misterios mayores. Entiendo, los misterios menores celebrados en Agra Eran una preparación para los mayores. ¿Qué sabemos de estos ritos preparatorios? se realizaban rituales de purificación, Y sacrificios. preparándose para la experiencia de los misterios mayores. Y aquí hay un dato interesante. Se cree que estos misterios menores estaban relacionados con Dioniso Dios del vino y el éxtasis. y con el orfismo. Orfismo, para quienes no estén familiarizados. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta corriente? Claro, el orfismo era una corriente mística que prometía la liberación del ciclo de reencarnaciones A través de la purificación ritual. y la comunión con lo divino. Interesante. Entonces los misterios menores ya incluían elementos que apuntaban a una transformación espiritual profunda. Exactamente. Pero la verdadera culminación se encontraba en los misterios mayores, donde los iniciados experimentaban la hipopteia. La visión de la verdad. Estos misterios mayores se celebraban en Boidromión, el primer mes del calendario ático, Y duraban varios días. y si no me equivoco, comenzaban con una procesión. Desde Atenas hasta Eleusis, ¿verdad? Así es, imagínate, una multitud de personas recorriendo la llamada Vía Sagrada. Unos 22 kilómetros. Desde Atenas hasta Eleusis no era un simple paseo. Los iniciados, guiados por sacerdotes. Cortaban ramas llamadas bakcho y cantaban himnos a Yaco. Una deidad relacionada con Dioniso. O quizás independiente, y ayunaban en solidaridad con Deméter. Un acto de empatía con el dolor de la diosa. En esta procesión, cada paso, cada acción debía estar cargada de simbolismo. ¿Había algún otro ritual durante este recorrido? Al llegar a Falero, a mitad de camino, Se lavaban en el mar. purificando sus cuerpos antes de continuar, Y no solo eso, en el camino se encontraban con gente que les ridiculizaba. recordando a Yambe o Baubo. Figuras que hicieron sonreír a Deméter en su dolor. Es interesante esa mezcla de solemnidad y humor. Una característica muy propia de la cultura griega. ¿Y qué me dices del kaikion? Esa bebida especial que rompía el ayuno. El kaikion era una mezcla de agua, harina de cebada y poleo, Algunos estudiosos sugieren que podría contener algún ingrediente psicoactivo. como el cornezuelo del centeno, Imagínate beber esta misteriosa poción. y experimentar el ritual en un nivel completamente diferente. Eso sí que es intrigante. Alterar la percepción para conectar con lo divino. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre el papel de la conciencia en las experiencias espirituales. Incluso en la actualidad. Sin duda, pero sigamos con la procesión. Al llegar al puente sobre el río Cefiso Los iniciados ataban un hilo a su pie izquierdo, y mano derecha, Pronunciando una contraseña secreta que revelaba que habían realizado un ritual oculto. con el quiste y el calazos. 2 contenedores sagrados, ¿verdad? O sea, ¿qué contenían? Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Exacto, las especulaciones son muchas. Una piña, símbolo de fertilidad, Una serpiente en espiral. que representa la evolución del alma, Un huevo. la perfección divina. Cada objeto. Un símbolo que seguramente escondía un profundo significado. Increíble. Y finalmente, tras este largo recorrido lleno de simbolismo, La procesión llegaba a Eleusis y culminaba con una danza. junto a la fuente Calícoro. Correcto. Así es, un último acto de celebración antes de entrar al telesterión, El corazón de los misterios. donde se llevaban a cabo los rituales más secretos. El telesterión, un lugar que despierta nuestra imaginación y curiosidad, pero ¿qué sabemos de lo que ocurría en su interior? De eso hablaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. El telesterión era un enorme salón. El epicentro de los misterios eleusinos, Aquí la información se vuelve escasa, ya que a los iniciados se les prohibía hablar sobre lo que sucedía dentro. bajo pena de muerte. Imagínate guardar un secreto tan profundo durante toda tu vida, un secreto que te conectaba con algo más grande que tú mismo. Es una idea que nos atrapa aún hoy. ¿No crees?
Absolutamente, es como si ese secreto, ese conocimiento tuviera un poder inmenso. Capaz de transformar la vida de quienes lo recibían. A pesar del silencio que rodea al telesterión. Hay diversas teorías sobre lo que se revelaba en su interior. ¿Y cuáles son algunas de esas teorías? ¿Qué? Me encantaría saber qué se especula que ocurría dentro de esas paredes. Una de las teorías menciona la presentación de una espiga de grano, un símbolo sencillo pero cargado de significado. Representaba la fertilidad y el renacimiento. Como si se les mostrara el ciclo de la vida en su forma más básica, en su esencia. Tiene sentido, después de todos los misterios eleusinos estaban íntimamente ligados a la agricultura. Y a los ciclos de la naturaleza. Exactamente. También se habla del anuncio del nacimiento de Brimo, Un niño sagrado. símbolo de la esperanza y la continuidad de la vida. Es fascinante cómo los misterios eleusinos conectaban con los ciclos de la naturaleza de la vida y la muerte, convirtiéndolos en algo sagrado, en algo que daba sentido a la existencia. Precisamente, y aquí volvemos a la teoría del kaikion. Recuerda que algunos estudiosos sugieren que esta bebida, Contenía ingredientes psicoactivos. como el cornezuelo del centeno, un hongo que puede producir efectos similares al LSD. Es decir, que los iniciados podrían haber tenido experiencias místicas inducidas por una sustancia. De ser cierto, estaríamos hablando de un cambio radical en la percepción de la realidad. Exacto. Esa es la teoría. Aunque sigue siendo controvertida, algunos experimentos con preparaciones de kaikion a partir de cebada infectada con cornezuelo no han arrojado resultados concluyentes. Pero la idea de que los misterios eleusinos incluían algún tipo de experiencia visionaria, ya sea inducida por una sustancia o no, es realmente atractiva. Sin duda, también se ha especulado con el uso de hongos psilocibios u otras sustancias enteogénicas, pero la evidencia es aún más escasa. En cualquier caso, lo que parece claro es que los misterios eleusinos debieron ser una experiencia transformadora para los iniciados. Completamente. Y después de la experiencia del telesterion, ¿qué ocurría? Finalizaban ahí los ritos. No, la celebración continuaba con el panichis, Una fiesta que duraba toda la noche. con bailes y banquetes. Una explosión de alegría y liberación tras la solemnidad de los ritos. Exacto, como si después de la introspección y la conexión con lo divino, Se celebrara la vida, la comunidad, la alegría de compartir esa experiencia con otros. completar la iniciación en los misterios eleusinos proporcionaba a los participantes una profunda esperanza, un consuelo ante la incertidumbre de lo que hay después de la vida. Es increíble pensar que una tradición así se mantuvo durante siglos. ¿Desde cuándo se celebran estos misterios? Me gustaría tener una idea de su recorrido histórico. Las evidencias arqueológicas sugieren que los orígenes de los misterios se remontan a la época micénica, alrededor del 1500 Asari. Se han encontrado restos de un megaron y otras estructuras que podrían haber tenido funciones religiosas. Impresionante. Es decir, que los misterios eleusinos ya existían antes de la Grecia clásica, Así es, y el primer testimonio escrito que tenemos es el himno homérico a Deméter, que data de los siglos Ciesosari, o Cisase, donde se narra el mito fundacional de los misterios. un mito que ha resonado a través de los tiempos, y a lo largo de los siglos los misterios eleusinos se fueron consolidando, atrayendo a peregrinos de toda Grecia, ¿verdad? Correcto. Bajo el gobierno de Pisístrato en el siglo VI, los misterios se convirtieron en un evento panhelénico. Y se construyeron nuevas estructuras en Eleusis para albergar a la creciente cantidad de iniciados. Pero no todo fue un camino de rosas. Si no me equivoco, los persas destruyeron el santuario en el 480 No es así. Es cierto, pero fue reconstruido con aún mayor esplendor durante la época clásica. Con un nuevo telesterión y la estoa de Filón. Y la lista de personalidades que participaron en los misterios es impresionante. Sócrates, Platón, Aristóteles, grandes pensadores, que encontraron en estos ritos una fuente de inspiración. ¿Y sabiduría? Sin duda. La influencia de los misterios eleusinos trascendió las fronteras de la religión, impregnando la filosofía, el arte y la cultura griega, y su legado continúa en la época romana con emperadores como Marco Aurelio participando en los ritos. Es asombroso cómo una tradición milenaria pudo mantener su relevancia durante tanto tiempo. Pero me imagino que con la llegada del cristianismo, el destino de los misterios eleusinos estaba sellado. Efectivamente, el emperador Teodosio Is, en el año 392 a.C., decretó el cierre de todos los santuarios paganos, incluyendo Eleusis. Un golpe definitivo para una tradición que había perdurado durante más de 2000 años. Un final triste para una historia tan rica y llena de misterio, pero a pesar de su desaparición, los misterios eleusinos nos dejaron un legado artístico que nos permite vislumbrar su grandeza. ¿No crees? Por supuesto, obras como el Gran Relieve Eleucino y la Tablilla de Ninio nos muestran escenas de la procesión, los rituales y la presencia de las diosas Deméter y Perséfone,
Gracias a estas obras de arte junto con los testimonios escritos, podemos reconstruir parte del puzzle de los misterios eleusinos, manteniendo viva su fascinación a través de los siglos. Es como si a través del arte pudiéramos asomarnos a ese mundo antiguo lleno de misticismo y simbolismo. Un mundo que nos sigue interpelando a pesar del paso del tiempo. Totalmente. Y ahora te invito a reflexionar sobre el significado de estos misterios para nosotros en la actualidad. ¿Qué nos dicen los misterios eleusinos sobre la búsqueda de sentido, la conexión con lo divino, la esperanza en una vida más allá de la muerte? Es una pregunta que nos lleva a la esencia de la experiencia humana, a nuestra necesidad de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos estas reflexiones con más detalle. Es realmente asombroso cómo estos misterios, a pesar de ser tan antiguos, todavía nos interpelan. La búsqueda de sentido, la conexión con lo divino. La esperanza en algo que trasciende nuestra existencia terrenal. Temas universales que resuenan en el alma humana. Y después de esta inmersión en los misterios eleusinos, ¿qué te ha llamado más la atención? ¿Qué te ha dejado pensando? Para mí lo más fascinante es el secretismo que los rodeaba. Imagínate guardar silencio sobre una experiencia tan profunda. Bajo pena de muerte. Eso nos habla del poder que le atribuían. De la importancia que tenía para ellos. Es cierto, lo que nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué era tan poderoso, tan transformador, que merecía tal nivel de protección? Las teorías que hemos comentado nos dan algunas pistas. La presentación de una espiga de grano como símbolo del ciclo de la vida. El anuncio del nacimiento de Brimo, representando la esperanza. La posibilidad de experiencias visionarias a través del Kaikyan. Cada una de estas ideas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de lo sagrado. De lo que realmente importa en la vida. Y no podemos olvidar la duración de esa tradición. Más de 2000 años, atrayendo personas de toda Grecia. Incluso a grandes figuras como Sócrates o Platón. ¿Qué buscaban en estos misterios? ¿Qué necesidad humana satisfacían que los hacía tan perdurables? Creo que los misterios eleusinos nos recuerdan que el ser humano siempre ha buscado respuestas. A las grandes preguntas de la vida, de la existencia. Y que los rituales, los mitos, las creencias, son formas de conectar con algo que nos trasciende. De encontrar consuelo y esperanza. Quizás por eso nos siguen fascinando hoy en día. Aunque ya no se celebren. Los misterios eleusinos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de significado. Podría haber, como dijiste antes, un equivalente moderno a estos misterios. Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Quizás la respuesta no esté en un ritual específico, sino en la búsqueda constante de conocimiento, de experiencias que nos conecten con nuestra propia esencia. Con la naturaleza. Con la humanidad. Una búsqueda que, al igual que los misterios eleusinos, puede llevarnos a descubrir la belleza y el misterio que se esconden en lo más profundo de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje. A través de los misterios eleusinos. Hasta la próxima.